no era un niño que actuaba todo el rato, era el gracioso, pero realmente el de hacer teatro, de salir al escenario, no era una cosa mía. Pero en un momento dado, viajando por dedo por Europa, estamos hablando de los años 70, y tenía mucho tiempo al borde del camino, entonces cogí 2 piedras y aprendí a hacer malabares, 2 piedras con una mano. Suena a cuento, pero es la pura verdad. Pasé un tiempo en Inglaterra, donde se conduce por el otro lado, se saca el otro pulgar y aprendí con la otra mano. Entonces sabía hacer 2 piedras aquí, 2 piedras, y no sabía hacer 3. Pero eventualmente, por una película, aprendí a hacer 3 pelotas y de pronto era malabarista. Entre tanto, como estudiante estaba escribiendo y quería aprender un poco los límites del dramaturgo, digamos, sin palabras, entonces me puse a hacer clases de pantomima. En esas clases de pantomima me di cuenta por el retorno, digamos, de mis compañeros, que era, llamámoslo, de fácil ver. Cuando salí al escenario funcionaba, ¿no? Entonces ahí estaba con la pantomima y con los malabares, y me permitió engancharme con un troupe de payasos un verano, mientras trabajaba de camarero y otras cosas, y hicimos unos bolos y de pronto me pagaban. Y dije, ¿se cobra para hacer eso? Y era como una revelación. Durante este periodo tenía varios maestros. Mi primer profesor de clown venía para enseñar este troupe, que era un clown del Ringling, era un ex clown de Ringling. Y luego tenía profesora de pantomima que venía de la escuela de Cru, ¿no? de la larga tradición de pantomima pura, digamos, de Francia. Que me daba 2 cosas, ¿no? Me daba esta ortodoxia y me daba esta lectura americana del clown, que realmente no era la que me interesaba. Entonces volví a Europa y empecé a visitar circos franceses, circos de una pista, estudiar realmente los libros sobre el clown clásico en el sentido blanco y augusto europeo, y profundizar un poco en este mundo. Mientras trabajaba con esta compañía de clowns, un poco para hacernos pagar el tiempo de ensayo, con otra compañera empezamos a salir a la calle. Y esto fue un descubrimiento para mí, que tú puedes salir a la calle, ponerte delante de un público, hacer surgir un público de la nada, y desarrollar, jugar, encontrar otra manera de comunicar a través de estos artes que no sea un espectador que acude a verte. Y me enamoré del formato calle. Todavía no sabía hacerlo, es decir, no tenía realmente el mecanismo de calle maestrado, pero entendí que aquí había un filón. Estamos hablando de los años 70, todavía no estaban los grandes, no estaba Pompidou, no estaba San Francisco, no estaban todavía los grandes núcleos. Había visto alguno, pero era todavía un mundo por descubrir. Durante mis visitas a Europa para aprender, pasé un invierno en Marruecos, donde pasé de saber hacer malabares a ser malabarista. Trabajé en el Jemaa el-Fna, en la gran plaza de Marrakech, donde sí empezamos a aprender, porque es una plaza donde se lleva haciendo calle, tanto cuentacuentos como encantadores serpientes, como acróbatas, desde hace miles de años. Entonces había una dinámica ahí que podía observar. Y luego volví a subir hacia Europa, y era justo el año que se abría Pompidou. Entonces llegamos a París, y ahí sí era un espacio emergente, todavía es un espacio conocido un poco por lo que pasa en la plaza detrás, y ahí sí aprendimos a hacer calle. Y ahí sí había otra gente haciendo cosas muy curiosas, uno que comía cigarrillos, otro que tenía un pollo andando por ahí y tocaba el violín, pero realmente su juego era hacer que la gente, como ensayo, lance el dinero antes de hacer el espectáculo, porque realmente no tenía espectáculo, era maravilloso. Y con un compañero que había encontrado en la playa de Marruecos, teníamos un dúo de payasos, y él tenía 2 hijas, y viajaba con sus 2 hijas, y entonces él, cada vez que se iba un espectador, le dolía en la nevera, digamos. Y entonces, entre su afán de conseguir que el público quede y mi afán de hacer un espectáculo bonito, pues entre los dos conseguimos realmente hacer un espectáculo que tenía su ritmo, que tenía su impacto tanto artístico como económico. Y a partir de ahí ya sí era artista de calle. Hicimos Inglaterra y luego volví a Estados Unidos, compré una furgoneta y hice a Estados Unidos para arriba abajo.
tenía una casa en las afueras de Nueva Orleans y un verano pasaría de Boston, Montreal y tal, otro año a Seattle, Vancouver y eso durante varios años, hasta que llegó Reagan a la Casa Blanca. Y como artista de calle, la revolución conservadora se vive en la piel, ¿no? Era como si el país entero se iba a cortar el pelo. La gente te miraba de otra manera, libertad, el hippie, la sensación esto desapareció de la calle, e incluso las policías en Nueva Orleans, donde llevaba años trabajando, estaba muy conocido, de pronto un día me llevaron a la cárcel, no tuvo mayores, pero me di cuenta que era un momento para cambiar de canal y volví hacia Europa. Entonces, desde entonces estoy aquí. El personaje de Moonbeam era un poco arlequino, era ligero, ¿no? O sea, estaba más flaco. Y una actitud, era un hábil, ¿no? O sea, tanto con la magia como con las cositas y tal. Entonces, mientras viajaba por Estados Unidos, era sobre todo un humor visual. Jugando con objetos, mi humor funcionaba mejor con objetos que otras personas. Keaton hace reír con objetos y Chaplin, por contra, es un humor de humanidad, ¿no? Entonces yo estaba más bien por aquel lado de la relación del hombre con el objeto inanimado. Cuando llegué a Inglaterra, por la dinámica del funcionamiento del espacio en Covent Garden, el público se formaba muy lejos y tal, tenía que empezar a hablar. Y esto fue, esto fue el fin del artista silencioso. Empezaba a hacer cosas, ¿no? Hice un número de canibalismo humano, ¿no? Ahora voy a comer un ser humano, un voluntario, por favor. Y conseguí el voluntario. Y luego le abusaba hasta que se iba. Y decía, ¿ahora qué hago? ¿Cómo termino si mi comida se ha ido? Invitaba al público a comer conmigo, ponía un trapo de picnic y tal. Y entonces, en este momento, nació otra manera de relacionarme con el público y relacionarme con mi propio material. Al llegar a España, que se me quedó la furgoneta tirada entre Burgos y Madrid, y llegué cojeando a Madrid y dije, uy, tengo que esperar una pieza de Alemania, y empezaba a buscar lugares para trabajar aquí. Alguien me presentó, se acercó, pues tú sabes que la gente hace esto en el Retiro, y por la noche había una plaza el 2 de mayo, donde también me comentó, a lo mejor ahí también se puede hacer algo, y estos se convirtieron un poco en mis fueros. Y entonces de pronto tenía realmente un lugar para trabajar, para estar, y entonces pospuse un poco mi viaje a Marruecos, porque estaba camino de Marruecos cuando llegó la pieza, y entre otras razones porque en Madrid había como malabarista, estamos hablando del 81, democracia emergente, gente con ganas de aprender, y como mago, a pesar de haber estado comiendo la magia desde hace varios años, la magia en Madrid es de top class mundial. O sea, no hay otro lugar como Madrid donde el estudio de la magia, donde el buen hacer de la magia sea tan profundo. Gente como Tamariz, que también es heredero ya de una generación previa de grandes pensadores de la magia. Entonces, como mago tenía gente de quien aprender y malabarista, gente a quien enseñar, y dije, bueno, mira, el paso unas semanas. Pues han sido 40 y tantos años. Natación. El monstruo. Nada más. Empecé a enseñar malabares a un grupito de gente, y este grupito de gente se convirtió en la Asociación de Malabaristas, que hoy día es este proyecto. Había charanga, no había infraestructura cultural, ¿no? Lo importante era, la única manera de hacer teatro, de hacer cultura en España, en artes escénicas, por lo menos en España en esta época, era al aire libre, porque no había nada. Estaba el Teatro Monumental, que era privado, pero no había casas de cultura. Y entonces teníamos estos charangas, estos jóvenes artistas de calle. Estamos hablando de compañeros como Faimino y Cansado, Pedro y Pablo, Cambaleo, una compañía que ahora mismo está con problemas. Entonces había este movimiento, este hervidero de artes escénicas, y luego devino un poco todo el sector. Yo llegaba con oficio, yo llegaba ya sabiendo hacer calle, y los demás que salían en la calle pues salimos y llevaban las banderas y los zancudos, pero no tenía un concepto realmente de calle. Entonces, de alguna manera también era el referente, el que sabía hacer el corro y sabía hacer gorra, ¿no? Entonces crié mi primer hijo puramente con mis ingresos de la calle, y todavía realmente no tenía ganas de meterme dentro.
Y luego empezaron a surgir, pues, ¿por qué no vienes a hacer pubs? Porque puedes hacer otro tipo de magia. Y empecé a hacer interiores en la vida nocturna y eventualmente bolos, contratos, moverme por los circuitos culturales. Al año y medio tenía un hijo también que hacía que tenía que convencer a extranjería de legalizarme teniendo ingresos de sacos de monedas. Y dice, pues si lo declaras y pagas los impuestos, pues supongo que es un oficio, ¿no? En fin, conseguí ser residente a duras penas, a pesar de tener este oficio tan poco reglado. Realmente no tienen imanes. Y en este momento el movimiento del nuevo malabar en Europa también estaba agarrando. No digo todavía ni siquiera nuevo circo, simplemente esta comunidad de malabaristas, que es una comunidad siempre de compartir, ¿no? O sea, el malabarista se junta con otro malabarista y dice un truco, dice, uy, ¿esto cómo es? Y el otro se lo enseña. Entonces tú tienes la misma obligación de compartir de la misma manera. En Europa esta comunidad de compartir, digamos, del malabar, se estaba consolidando en eventos, en encuentros de malabaristas, y en el European Juggling Association se formó y algunos otros países formaron su asociación. Un poco con esta inspiración a la vuelta de algunos de los encuentros europeos decidimos nosotros también formalizar nuestra asociación. Entonces teníamos dos cosas. Por una parte teníamos la parte humana, que era este encuentro semanal de amigos para compartir, y por otro lado teníamos esta entidad jurídica, y era muy importante la segunda. Estamos en el retiro, llega el invierno, y de pronto dice, pues aquí ya no podemos. Entonces íbamos al Centro Cultural Galileo, que tenía una pequeña sala de danza y tal. Oye, ¿podemos meternos aquí para hacer nuestra reunión semanal? ¿Quiénes sois? ¿Somos los hippies del parque? No. ¿Quiénes sois? Somos la asociación Tampón. Ah, sí. ¿No? Y entonces con esta entidad jurídica que tiene vida propia, de pronto estos mismos te dicen, oye, ¿por qué no participas en la comparsa de Reyes o Carnaval? Y se dan cuenta que les das valor, que te entregas, que respondes con profesionalidad a este pedido, a este presupuesto, y el año siguiente te dan un poco más y confían un poco más en ti. Entonces la asociación como tal iba acumulando este buen nombre que nos permitía organizar los primeros encuentros de malabaristas españoles, algunos más en Alcorcón, en Aranjuez, que no eran estatales, pero sí era la nuestra anual. Y entonces, entre tener esta entidad jurídica que ya tenía nombre, podía ir a un banco y pedir un préstamo. Y de pronto un año en Aranjuez nos contratan un encuentro y teníamos que alquilar carpas. No había un polideportivo, no había un lugar natural para realizarlo. Y una de las carpas que alquilamos dijeron, pues os lo dejamos por el fin de semana por medio kilo, pero si lo quieres comprar, 1,2 kilos, no sé, 1,200,000, algo así. Y nosotros decimos, mira, la primera mitad lo tenemos pagado en este fin de semana y la otra mitad ya veremos. O sea, era así. Y de pronto teníamos una carpa. En este espacio propio teníamos muchas tendencias. ¡Ay, qué bien! Ahora tenemos un espacio nuestro, la asociación, para venir y ensayar 24 horas al día que no nos cuesta nada. Vale, pero es que realmente no era así, porque tener un espacio aquí tenía gastos, tenía responsabilidades y de alguna manera pedí un proyecto, o sea, para poder tener continuidad. Entonces el proyecto podía ser cursos, podía ser actuaciones, podía ser este espacio de ensayo, porque todavía ni existía el concepto de espacio de creación, pero eventualmente llegó a serlo. Y rápidamente se hizo patente que la sed que había entre los que practicaban circo era para tener una formación de calidad. Los primeros cursos nos los damos a nosotros mismos, es decir, yo sé hacer sombreros y tú sabes hacer diablo, pero claro que esto rápidamente se hace viejo porque terminas agotando un poco los recursos que tienes entre los que sois. Encontramos una amiga de una amiga que hacía gimnasia, pensamos que era rítmica, que nos interesaba como malabares porque es una manipulación de objetos con unas pautas muy concretas, pero resulta que no, realmente ella daba suelo, ella daba gimnasia artística, saltos. Dice, pues qué bien, porque esto no lo hemos hecho nunca. Entre tanto, el PSOE saliente de la Comunidad de Madrid nos dio un dinero para invertir, dice, hace un Cirque Plume, una compañía francesa. En Francia se hace un Cirque Plume porque hay un ejército de jóvenes formados en sus escuelas, aquí no la hay. Dame este dinero para invertir en material para una escuela.
Entonces teníamos colchonetas, teníamos este profesor de acrobacia muy cualificado, hoy día es la jefe de estudios y lo ha sido desde que nacimos como proyecto. Elena Lario organizaba un poco estos contenidos, aunque en un primer momento eran trimestrales. Es decir, cada 3 meses nuevos alumnos, cada 3 meses empezar de cero. De alguna manera cultivamos estas ganas de hacer otras cosas con la idea de que al ver los compañeros que habían hecho danza hacer malabares, se darían cuenta que hay otra calidad en su planteamiento artístico y tener ganas de hacerlo. Y en un momento dado, tanto los alumnos como los profesores dijimos, queremos hacer algo un poco más continuo que cada trimestre empezar de cero. Si la profesora de acrobacia tenía 2 alumnos nuevos, tenía que volver a la voltereta. Y planteamos hacer un curso anual. Y arrancamos un primer curso anual que fue económicamente un desastre, al nivel artístico, al nivel de integrarnos en la comunidad europea de escuelas, que éramos una docena por aquel entonces, era un éxito. Es decir, la mayoría de las personas de este primer curso siguen viviendo del circo hoy día, 20 años más tarde. Entonces tenemos este programa de niños, este incipiente programa social, este programa de jóvenes aficionados, los que éramos la asociación y nos juntamos aquí los miércoles y viernes para practicar, y este grupo más reducido de gente con ganas de profesionalizarse o complementar su trabajo teatral o de bailarín con acrobacias o trabajos aéreos. Entonces, había muchos vertientes, digamos, con ganas de hacer cosas y realmente era muy complicado desarrollar un programa para atender a todos. Paso a paso nos hemos ido rellenando los huecos. Todavía, hoy día estamos aquí 12 horas diarias. El curso anual empieza a las 9, termina a las 5, los cursos de la tarde de 5 a 9. Hemos tenido compañías que han hecho su creación a partir de las 9:30 hasta las 12 de la noche, porque era el único lugar donde podía tener un espacio para circo. Entonces, con los años, teníamos que ir, de alguna manera, urdiendo un camino que respondía a una lógica que Elena traía desde la gimnasia, que yo traía de mis conversaciones con compañeros de otras escuelas, para llegar a un programa que hoy día, en cierta medida, es referente para este nivel educativo. Hoy día se articula la formación circense en escuelas preparatorias, escuelas profesionales y escuelas superiores, que pueden ser superiores por su titulación reconocida en su país como centro de formación universitaria o camino conservatorio, digamos, y otro superior, las grandes escuelas que tengan o no titulación. Grandes escuelas, la escuela de Kiev, por ejemplo, son las grandes escuelas de circo hoy día y no es nada, no es una actividad formalmente educativa en su país, pero es superior porque tienen los mejores profesores y generan los artistas que ganan premios en los festivales y tal. Nosotros somos una escuela preparatoria o profesional. Preparatoria porque muchos de los alumnos aspiran a acudir a estas otras escuelas superiores en el resto de Europa, y profesional porque otros no, otros sí se lanzan directamente hacia la profesión, forman compañía o desarrollan un número y buscan una manera de, perdón la palabra fea, comercializarlo. En España todavía no existe, realmente en el sur de Europa no existe todavía un recorrido superior para artistas de circo y ganas hay, ¿no? Y tenemos un espacio en Ávila también, donde hay un festival de circo, están hablando de, tienen un campus de la Universidad de Salamanca mal aprovechado y por qué no extendemos nuestro festival para incluir un proyecto permanente y quizás asociarnos con la universidad. Es decir, amagos hay y habrá, pero realmente consolidado un camino hacia eso todavía no existe y es una pena porque un joven, 19 años, 20 años, que ya tiene herramienta y potencial, tiene que irse a aprender sueco, pues no es necesariamente la mejor manera de impulsar su formación. Las competencias de un artista de circo hoy día incluyen, por una parte, evidentemente, un trabajo físico para desarrollar un instrumento y una pericia en muchas técnicas y mucha pericia en una técnica o dos muy concretas. Pero luego también tiene que tener curiosidad, tiene que tener una visión hacia el mundo de creador. Esto es un objeto tradicional,
¿Cómo puedo hacer lo mío? ¿Cómo puedo trabajar con ello de una manera nueva? ¿Cómo puedo desarrollarlo para que tenga otras características? Y esto a veces desemboca en una investigación tecnológica. Voy a cambiar un aparato y tiene que ser seguro, tiene que poder meterse en un avión, un camión y tal, tiene que resolver si tiene varios usos estas transiciones en tiempo real en el escenario. Muchas veces tiene que acudir a un ingeniero o a un ingeniero para estudiar las soldaduras y decir, así no te va a romper y matarte y así tienes que tener más cuidado, en fin. Luego una investigación artística, tiene que coger este juguete y encontrarle un vocabulario. ¿Qué maneras puedo utilizar eso? ¿Tengo la técnica física para hacerlo? Uy, hay un truco que quiero hacer, pero me falta fuerza, tengo que volver al gimnasio. Hay un trabajo simplemente para sentar las bases para luego escribir su poema. ¿No? Tiene que componer. Luego, una vez hecho esta composición, tiene que hacer una reflexión musical, una reflexión estética y una reflexión de montaje de seguridad de este aparato. Y por fin no exactamente, tiene que salir y realizarlo de manera como intérprete, convincente 10 veces por semana ante un público que cada vez que lo hace lo vive como una frescura y como con interés, con honestidad en el escenario. Entonces es una gama de competencias muy complejos. En los años 60, 70 empieza yo por lo menos, y no soy el único que atribuye un poco este renacimiento a este periodo, el hippie, la protesta política festiva que se veía en mayo 68, que se veía en las protestas de la guerra de Vietnam, que de pronto por la Quinta Avenida se desfilaba zancudos y cabezudos y había algún malabarista, y de pronto había una expresión, esencialmente en esta época política todavía, protestas ecológicas del Mother Earth y de New Age Catalog y todo eso. Entonces había una manera de expresar este descontento que sacaba a la gente a la calle y exponía a los que lo querían expresarse a un lenguaje que no era simplemente político, que era también artístico, comunicativo, y que a nosotros, a mi generación concretamente, de pronto nos abrió la puerta a otros oficios. De pronto dice, este malabar que he aprendido, he encontrado dos tíos y he aprendido tal, y hay un camino aquí. Entonces, este camino lo percibimos jóvenes de muchos lados. En Brasil estaba el Intrépida Troupe, en Australia el Circus Oz, en Estados Unidos el Pickle Family Circus y otros pequeños que de pronto empezaban a hacer esto de otra manera. Eventualmente nace este movimiento el mismo Cirque du Soleil. El Cirque du Soleil era un pasacalles. Entonces tenemos esta generación con ganas de renovar y esta generación traía otras cosas. En vez de aprender de la familia, aprendían teniendo una base en la danza, una base en teatro. Yo era un literario universitario y como yo, mucha gente de pronto se aportaba otros impulsos a esta expresión circense que era más de lo que hacía mi tío, ¿no? Porque hasta entonces el circo se transmitía en familia y esto también acotaba al nivel conceptual. Tenemos gente como Leo Bassi, que viene de una familia clásico circense, pero que de pronto se encontró con otros payasos, con movimientos más contestatarios, más de boîte de nuit, de pequeño teatro, digamos, con monólogos más libres, con maneras de comunicar, y de pronto dice, esto es mi camino, no pierdo mi raíz como payaso. Es decir, hay grandes números de Leo Bassi que dice, es el cubo con el confeti, ¿no? O sea, he desarrollado toda una cosa del fuego y amenaza al público y tal, intimidante, pero al final es el cubo con el confeti. Es decir, que ha sabido aunar un poco estos impulsos hacia la modernidad en su discurso con un conocimiento profundo de la tradición. Entonces empezaba a ocurrir eso, que muchos creadores empezaban a hacer cosas que todavía hoy estamos en los inicios de eso, ¿no? Yo creo que el circo por eso es el arte del siglo XXI, igual que la danza del siglo XX nace con tutú y puntas, y luego llega Nijinsky, llega Martha Graham, y llega Pina Bausch, y llega Merce Cunningham, y mira lo que llamamos danza al final del siglo XX. Pues yo creo que el circo está justo en el inicio de este camino. Y este proceso de apertura todavía está creciendo. Hay muchos más festivales en España y en Europa y en el mundo que hace 10 años.
La China se está abriendo a festivales de artistas europeos, de artistas de calle. África, yo estoy trabajando con un proyecto circense en Kenia. Etiopía tiene una gran presencia circense. En Burkina Faso hay una escuela de circo. Es decir, este camino hacia una expansión de oportunidades todavía está muy abierto. Resultado, los chavales que salen de las escuelas, si han hecho los deberes, trabajan. Espacio hay compañías naciendo siempre y hay espacios, escenarios, festivales, teatros en construcción. Es un crimen construir un teatro hoy día que no tiene contemplado las necesidades de un espectáculo circense. Y es un crimen que todavía no hay un plan nacional para adecuar los teatros que existen a ello. Entonces yo tengo mucha confianza para los profesionales que salen. Y de hecho miramos estos 180, no sé, este año graduamos nuestra promoción número 20. Entonces yo miro la lista de estos 20 promociones de artistas de circo, de los que sé, los que tengo el dato, 70-80% siguen viviendo de una manera u otra de circo. Que es mejor que las escuelas de negocios. En 2011 reconocen a este proyecto con el Premio Nacional de Circo. Es el primer premio nacional de circo que no se otorga al circo, llamámoslo tradicional, es decir, el primero que mira hacia el nuevo circo, y también es el primer premio nacional que se da a un centro de formación, no a una compañía, un artista que está en las tablas. Entonces, para nosotros, para empezar simplemente a nivel personal, era un enorme reconocimiento del esfuerzo que estamos haciendo para el sector circo, para el desarrollo de este nuevo lenguaje circense en España. Y de hecho, mucho del cimiento del sector son gente que han pasado por aquí. No todos se han formado aquí, ni mucho menos. Muchos han hecho algún curso aquí, se han ido a Europa, pero digamos una relación que pasa por nosotros o las otras dos escuelas es un poco de lo que está construido hoy día el circo en España. Entonces yo creo que nosotros, que éramos un poco el decano de estos proyectos, este reconocimiento era un poco ante esta realidad de que sin centros como este, el otro no va a ocurrir. No va a haber compañías punteras, no va a haber artistas de calidad haciendo circo nuevo en España. El circo ha de tener una presencia en el paisaje de las artes escénicas, ha de tener un apoyo mucho mayor. Miramos a nuestros vecinos. En Francia tiene 20 millones, el sector circo tiene 20 millones de euros, no sé aquí cuánto hay, pero no llega a 3. En Francia dicen, sí, tenemos 20 millones para el Centro Nacional, un proyecto de formación de alto nivel, para las giras de las compañías, para los festivales, para los centros regionales de circo, pero el Teatro de Chaillot, lo que sería el Teatro Español, el Teatro Nacional, también tiene 20 millones, es decir, que el sector circo tiene lo mismo que un teatro en Francia. Entonces, nosotros nos parece mucho dinero, para ellos sigue siendo una gota en el gasto de culto de su país. Y aquí pasa lo mismo, es un importe insignificante para un sector que realmente puede prometer tanto para expandir un poco la participación de la gente en la cultura. Desde hace, no sé si son 12, 13 años, ya realizamos un proyecto que se llama Crece, que es un laboratorio de creación que reúne a jóvenes en su periodo de transición entre la formación y la profesión, o sea que lo entendemos como un proyecto artístico y pedagógico de escuelas de por todos lados, y digo por todos lados, Canadá, Australia, América Latina, hemos tenido
artistas realmente de todo el planeta a participar, que se juntan para crear juntos un espectáculo que no es un producto comercial, que no tiene intención de girar y por lo tanto tiene mucha libertad con su manera de utilizar el lenguaje circense. Entonces, el laboratorio en el sentido estricto, que esperamos que se aventuran, que pueden probar maneras de utilizar su lenguaje de circo para comunicar otras cosas. El resultado es que tras este periodo realmente se ha llegado a tener trabajos muy interesantes, trabajos que han indagado tanto en maneras de construir circo como en temarios prohibidos. Se puede ser, puedes remover las tripas con un espectáculo de circo. Tuvimos una escena que se desarrolló, el espectáculo se llamaba Mary Crisis. Iba de crisis de pareja, crisis de muchos tipos. Y dentro de esto había una escena de violencia de género, una escena de maltrato entre él y ella. Ella luego iba a hacer un número de cuerda aérea y el contexto que se crea en este momento de relación daba una carga dramatiquísima este momento de cuerda. Era que todavía hablando de ello se me ponen los pelos de punta. Pero claro, para el circo era, yo no sé si podemos hacer esto en circo. ¿Y qué va a decir nuestro público? ¿Qué va a decir las familias que vienen con sus niños? Y entonces hubo un debate sobre eso con los artistas, con el director. El director me dice, tú decides, ahora. Yo digo, pues estamos aquí justamente para indagar. Los artistas dicen, pues si lo que queremos es eso, si lo que queremos es provocar esta sensación de malestar y dramatismo, no vamos a hacerlo a medias, vamos a hacerlo de verdad. Entonces yo pasé 2 o 3 días entre el público escuchando los comentarios y era fantástico porque el niño preguntaba a su padre ¿y por qué le trata así? Es decir, realmente engendraba un diálogo muy sano y muy rico a través de este momento circense. Yo creo que es un proyecto que ha hecho mucho para el sector y que ha sido imitado ya muchas veces, incluso utilizando el nombre Crece como genérico. Vamos a hacer un proyecto. Tuve la oportunidad de colaborar con el Museo Nacional Reina Sofía, que hacía recorridos por zonas menos conocidas del museo, acompañado de alguna expresión escénica. De pronto tenían 3 músicos con su carrito para el piano y hacían una zona del museo con unas obras elegidas y de pronto entraría en un artista español cuyo tono es bastante gris, bastante otoñal. Entonces se pondrían a tocar un grupo de niños, un grupo escolar, un grupo de familia, tocar una música alegre. ¿Qué tal esta música para este cuadro? Y los digo, pues realmente no. Entonces pasan un tono menor. Y el niño dice, sí, esto es un poco más adecuado, un poco más triste. Y de pronto están relacionando un lenguaje circense con una sensación que les está provocando el cuadro. Lo habían hecho con música, lo habían hecho con la danza. Y de pronto había una zona de artistas bastante conceptuales que en cierta medida les provocaba una mirada hacia el payaso, ¿no? Decimos que estos son gente muy juguetón, gente muy provocador, quizás tendríamos que buscar por ahí. Entonces se acercaron a nosotros, hicimos una visita. Yo soy de Nueva York, un neoyorquino, tiene museos como parte de su viaje, es decir, dar una vuelta y mirar los cuadros y tener una reflexión sobre ellos, lo tengo un poco como parte de mi formación general. Y entonces cuando ellos preguntaban, dice, ¿y este artista, digamos, cuéntame un poco de él? Y encontramos maneras de utilizar este lenguaje de circo para dictar un poco intenciones de artistas cuya visión era muy abstracta. Y claro, que estos niños, realidad artística hace que ellos también de pronto tienen ideas, o se les dispara, ¿no? Había una obra, el artista pues hacía poesía automática, digamos, y tenía una obra con palos de madera colocados contra la pared con textos. Entonces, según donde lo ves, digamos, el texto tiene una continuidad a otra. Pues hicimos unos palos y malabares con ellos y se terminaba haciendo una montaña, un montón. Entonces se elaboraba al tuntún un discurso que luego se tenía que leer. Entonces, ¿tú de dónde lo leerías? ¿Desde aquí o desde aquí? Ah, mira, esto tiene sentido, ¿no? Hay una manera, un poco una cosquilla artística que provocas hacia el arte plástica, pero desde el circo. Escribí esto al principio de todo
un libro de malabares, cómo hacer malabares. Estaba traduciendo libros para una editorial de Juan Tamariz. Como mago me pidieron traducir sus libros y la de otros magos hispanoparlantes, castellano-parlantes, al inglés. Entonces tenía esta relación con su editorial y me dijo, o me traduces este libro de malabares o escribes tú uno. Entonces, vale, trae para acá. ¿Qué aporta? Pues no lo sé, la gente lee poco, pero sé que el libro de malabares cuando yo lo escribí se vendió uno en Argentina y el resto del país lo tenía fotocopiado. Pero lo tenía todo el mundo y yo he conocido grandes artistas de calle de Argentina que la primera vez que nos encontramos que han dicho, Donald, he aprendido a hacer malabares de tu libro. En una escuela muy importante en Perú, La Torumba, y dice que yo era una voz presente cuando la pareja de payasos peleaban, y dice, a ver qué dice Donald. Y cuando por fin llegué ahí y me di cuenta tanto en mi libro como en la revista El Ambidextro que publicamos aquí, que este puente era un puente enorme para ellos, esta conexión con lo que estaba ocurriendo en Europa, en el mundo hispanoparlante, de que de pronto llegaba información de compañías, de festivales, de artistas, de cómo hacer, de tal, pues era una manera de que entre todos nosotros generamos esta comunidad de manera muchísimo más abierta. Entonces el libro en sí no lo sé, pero el impacto que tenía eso, y lo vivo todavía, o sea, me encuentro con magos de mi edad o tal, o sea, mira, yo todavía me sé de tres pelotas por haberlo aprendido de ti. Un poquito más por arriba. ¿Qué pasa? Yo termino mi recorrido aquí en Carampa dentro de 10 días, a final del mes de junio, que supondrá para el proyecto evidentemente un cambio. Yo entiendo que un proyecto como este no nace hasta que los fundadores se han ido, ¿no? Es esta segunda generación que realmente tiene que asumir una manera de hacer o desarrollar desde una manera de hacer que fue la visión de los fundadores. Muchas veces en otras escuelas hemos visto este proceso, el que entra es más gestor que inspirador, digamos, del futuro. Y aquí van a pasar varias cosas. Hay proyectos que han sido latentes a la sombra de la escuela que vamos a intentar, o los nuevos intentarán potenciar, como lo que hablamos antes, dar más vida al centro de documentación, a buscar más socios para desarrollar el proyecto de intervención social, que lo hacemos y tal, pero si no tienes financiación de la Cruz Roja, de la Fundación Sanito, quien sea, se queda corto. Ahora mismo estamos en un centro de Menas, tenemos al lado un público ideal para desarrollar capacidades no circenses, capacidades humanas a través del circo. Entonces todos estos son proyectos que todavía quedan recorrido para profundizar en ellos. A lo mejor esto genera adaptaciones o cambios en el proyecto pedagógico de la escuela profesional, no lo sé, pero con el parón, la perspectiva, digamos, del parón de COVID, pues hay de parte de algunos profesores ganas de cambiar algunas de las líneas generales o los pesos de los diferentes elementos del programa. Tengo relación con muchos proyectos, tenemos una federación de escuelas en América Latina con quienes participo en muchos proyectos, hacemos charlas cada 2-3 meses, colaboro con una escuela que se está creando en Nairobi, Kenia, que espera tener pronto la oportunidad de construir un edificio, que me han pedido asesoría en un poco el diseño de este espacio y luego el diseño del programa. De la misma manera hay varios proyectos en España para posibles iniciativas de formación con visión hacia profesional e incluso superior que me han contactado, con los que hemos conversado. Me quedan libros por escribir, me quedan participaciones con entidades como Payasos Sin Fronteras, como artista, que siempre he tenido que matizar mi disposición por calendario estos últimos años, y hoy ahora voy a tener un poco más tiempo para acompañarles en sus expediciones, así que no creo que me voy a aburrir, pero que sí voy a dejar un poco las riendas de un caballo potente como es el proyecto Carampa.